Bienvenido, Fernán Quirós, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá. Bien, muy bien, me alegro. ¿Cómo lo presentas? ¿Que es el ministro de Salud de la ciudad o precandidato a jefe de gobierno de la ciudad? ¿Usted cómo le gusta que lo presenten ahora? Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas, exactamente. Yo decía hace un ratito cuando arrancaba el programa, que contaba que venías vos hoy, que es como una oportunidad para hablar un poco más de política con vos, porque hasta ahora nos pasaba que hablábamos primero de tragedia, después de planes y aperturas y barbijos y esas cosas. Después empezó la etapa donde nosotros los periodistas queríamos hablar de política y Fernán no quería, porque no era momento. Pero después vino un programa de televisión de un pelado que está en la Nacional y empezó a hablar de política. Pero ahora está como liberado para hablar de política. Y decía que ocurre pocas veces que tenemos la posibilidad de charlar con alguien del que no hablamos tanto de política, porque con el resto de los candidatos estamos todo el día hablando de lo mismo. De alguna manera es como una oportunidad. ¿Vos te sentís un poco más libre, digo, a la hora de venir y sentarte a charlar? ¿Es raro esto de que haya cosas que no podés comentar o decir o que preferís no meterte? No, para nada. Lo que yo siento, siempre insisto, es mantener siempre el foco en lo más trascendente de lo que vos estás haciendo. Entonces, a lo largo de toda la pandemia mantuve mucho el foco y no me quise desviar en lo más mínimo de lo que tenía que hacer. Y hoy tengo el foco en explicar a la ciudadanía por qué tomé la decisión de presentarme como un precandidato más. Así que para mí es muy natural poner el foco en este diálogo, en esta comunicación. Es parte de lo que tengo que hacer. ¿Cómo te definís políticamente, ideológicamente? Yo soy del espacio del PRO, trabajé con Mauricio en forma de colaboración externa 2008-2009 y después entré en el espacio de Horacio en el 2015 y ya me quedé en el gobierno 4 años ayudándolo como asesor y después 4 años más como ministro. Es decir, soy una persona del espacio del PRO de la ciudad que tiene la convicción íntima de que la política puede transformar también hacia adentro de la propia política. No solamente es un instrumento de transformación social, sino que es tiempo de hacer una transformación dentro de la política misma. ¿Qué es lo más importante que tuviste que superar? ¿Cuál fue la familia que te decían, cómo vas a ensuciar tu apellido tirándole la honra a los perros? Sos un tipo de que siempre tuviste prestigio como médico, el hospital italiano, toda tu trayectoria como ministro de la pandemia, saliste impecable con una imagen. Ahora el riesgo es de poner toda esa, la gente que te saluda, que te felicita, la familia que escuchan hablar bien de vos y de pronto tenés el riesgo de que te pase lo que le pasó a muchos, que es que ensucien todo eso. ¿No te da temor eso? No, honestamente no. A mí lo que más me atraviesa en este debate, y que estuve un año reflexionándolo y charlándolo con la gente que yo más quiero y valoro y demás, tiene que ver con si soy capaz de agregar algo diferente. Y no le veo como un gran problema poner en riesgo mi prestigio, porque el prestigio significa también acostarte en la almohada la noche con vos mismo y estar convencido de que lo que haces tiene sentido y que hiciste lo mejor que tenías que hacer. Yo siempre digo, siempre como médico que he acompañado a tanta gente a morir y a despedirse de esta tierra, para mí lo más importante en mi vida es cuando esté en mi último día decir: te arrepentiste, hiciste lo que tuviste que hacer en cada momento, fuiste coherente con lo que querías hacer, tu tránsito en la tierra lo transitaste como lo querías transitar. Claro. Entonces, para mí lo más importante es estar claro en lo que estoy haciendo. Y lo pensé mucho, me pregunté, y la pregunta más difícil que me tuve que contestar es: ¿qué cosas puedo aportar diferente a lo que ya hay? Porque para ser un precandidato más, ¿qué sentido tiene poner a la sociedad en ese diálogo? Entonces, esa fue la pregunta que yo me traté de contestar todo este tiempo y que ahora tengo la convicción plena me la he podido contestar y por eso que estoy lanzado como estoy lanzado, ¿no? Ahora quiero que nos la contestes a nosotros, ¿no? Porque por supuesto necesitamos también saberlo y qué es lo que vos considerás que podés aportar. Pero una antes, más vinculada también a lo ideológico o a lo partidario. Decías, entraste en el gobierno de Macri, después trabajaste con Horacio Rodríguez Larreta y hoy de alguna manera representan las dos vertientes que hay en la oposición, en Juntos por el Cambio, de una vertiente un poco más dura, más crítica, lo que llamaríamos halcones, y una vertiente un poco más suave, más light, más parecida a lo que dijo Larreta cuando se lanzó de candidato, más de tranquilidad, de consenso, las palomas. ¿Te ubicás en alguno de esos dos lugares vos? Sí. Vos fíjate, déjame completar tu descripción, sí, porque yo creo que se puede completar. En realidad, cuando vos rascás todo eso que se discute permanentemente en todos los medios de comunicación pública, lo que queda atrás de ese debate es ¿cómo es la mejor manera de hacer una transformación profunda en la Argentina? Porque la Argentina necesita un cambio profundo.
pero que ese cambio se sostenga más allá de la duración del primer mandato del que lo esté llevando adelante. Esa es la discusión de fondo, decís. Esa es la de fondo. Entonces la discusión es la forma de darle durabilidad y sustentabilidad en el largo plazo. ¿Cuál es? Y lo que yo pienso y que Horacio también representa es que la sociedad argentina tiene que tomar una decisión de una transformación que la sociedad esté dispuesta a sostenerla en el tiempo. Entonces, si vos vas con una mirada de una parte de la sociedad y no sos capaz de abrazar a una parte significativa de la sociedad, probablemente en la primera campaña, en el primer desliz, en el primer traspié que tengas, con algún grado de violencia, alguna dificultad, pierdas parte de ese apoyo. Y donde vos perdés parte del apoyo, la transformación se terminó. Entonces, la discusión para mí es cómo lográs, para coser un denominador común, para encontrar un denominador común con una cantidad de gente que va a votar siempre al espacio del PRO y con una cantidad de gente que a veces vota al PRO, otras veces vota al peronismo, otras veces vota otra condición, porque ahí está la discusión. Entonces, a mí me gusta decir siempre que los políticos tenemos que empatizar con la sociedad y abrazarnos a un denominador que atraviese una parte significativa, a todos no, pero una parte significativa. Y además que ese abrazarse con una parte significativa, entres en un diálogo que le dé sustentabilidad. Esto fue un debate en la pandemia todo el tiempo. Y yo creo que la mejor manera de eso es estar representada por lo que representa Horacio. Lo que no quiere decir que no estemos de acuerdo todos en que el cambio, cuál tiene que ser y qué profundo tiene que ser. Lo que estamos discutiendo es, cuando hagamos el cambio, ¿por qué no va a volver para atrás? Bueno, porque la sociedad lo tiene que sostener. ¿Y cómo hacemos para conectar con una parte de la sociedad que nos vota a nosotros, 40%, por poner un número estimado, y otra parte que no nos va a votar, pero que podría ponerse de acuerdo en algo con nosotros, que puede ser un 30% más? Y ese es el debate de todo. Qué extraño, Sonia, cuando dice nosotros los políticos, digo, ¿no? Suena muy novedoso. ¿Hay antecedentes políticos en tu familia? Vos, tu familia, se hablaba de política. ¿Quién votó históricamente en la familia? Bueno, mi padre militó en el desarrollismo en alguna época. Yo era muy pequeño. Ahí tenés otra conexión con Rodríguez Larreta, entonces el padre también fue un alto dirigente del MIT. Así es. Pero y después tengo un antecedente de un tío abuelo que fue director general de cementerios en la ciudad, que fue el primer que estuvo en la legislatura porteña hace muchísimo tiempo, pero más recientemente no. Pero yo entro en el espacio público a través del sanitarismo. Claro. Y lo que siento es que si yo quiero trabajar verdaderamente en una transformación en la ciudad que impacte en el bienestar integral de las personas, que es en definitiva el objetivo de cualquier gobierno, hacer que la sociedad tenga un mejor bienestar integral, entendiendo como integral la integralidad de las dimensiones del ser humano, ¿no? Eso es muy difícil hacerlo del Ministerio de Salud, porque algunas personas me dicen, con el prestigio que tenés, con lo que sabes de salud, ¿por qué te vas a dedicar a una cosa así? Porque creo que el impacto que puedo tener es muy superior si podés discutir, priorizar las políticas públicas y los financiamientos en un amplio abanico de políticas públicas del gobierno, ¿no? Suponete que finalmente ganás la interna y sos electo jefe de gobierno de la ciudad, el doctor Fernán Quirós, jefe de gobierno de la ciudad. Te cortan la 9 de julio y te cortan el Metrobús. ¿Vos qué harías? ¿Lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho hasta ahora de dejarlo, de sostenerlo? ¿O hay algún tipo de mecanismo nuevo que vos decís para aportar, para mejorar, para solucionar ese tema que claramente es uno de los que más molesta, genera dificultad de todo tipo? Bueno, el primer mecanismo nuevo que espero que haya si yo tuviera la oportunidad de ser jefe de gobierno es que el presidente de la Nación sea Horacio. Claro. Entonces eso va a permitir una coordinación y una estrategia para resolver problemáticas que son nacionales, que se expresan en la ciudad, ¿no? Y yo ahí comparto lo que Horacio dice. Primero de todo, nosotros no podemos tener organizaciones que se dedican a forzar a la gente a piquetear la calle. Porque en el fondo es eso. Una parte significativa de los que vienen a cortar la calle vienen porque los obligan. Y porque esas organizaciones manejan los planes. Entonces no es una expresión popular espontánea, que también tenés que manejar un poco la convivencia y el orden. Acá es una organización. Entonces lo primero es cortar con las organizaciones intermedias. Es, como bien decís vos, el manejo de los planes tiene que ser un manejo del gobierno de turno. No pueden ser organizaciones. Porque además, luego, cuando tienen que negociar la organización con el gobierno, usan a la gente para molestar a otra gente. Porque de esto se trata, ¿no? Segundo, hay que resolver el problema de fondo. El grado de pobreza y de falta de expectativa de una parte significativa de la sociedad es tremenda, y mientras la Argentina no crezca, es impensable que haya armonía en la sociedad. Porque un grupo significativo que está en la pobreza
ya tomó la costumbre de esa violencia que recibe de la sociedad, de que no tiene destino o no le encuentra el destino a su historia, se la pone como violencia a otro ciudadano para que lo observen o lo prioricen. Ese mecanismo de, porque a mí me violentan, yo te violento a mi par, es el mecanismo que tenemos que terminar. Las dificultades de los derechos no cumplidos para la sociedad tienen que ser un debate entre el que se expresa y el gobierno de turno que los tiene que resolver. Y después, no siempre alcanza igual, porque acordate que cuando gobernaba Macri era ciudad, provincia y nación del mismo espacio político, pero también había una suerte de extorsión en la calle y en el discurso público y en el manejo de la agenda y de los medios de comunicación y del discurso de la moral y del deber ser, que impedía tomar cualquier acción, incluso manejando nación, ciudad y provincia. Bueno, yo creo que de ese gobierno y de esa política es que hemos aprendido, ¿no? Y hay que tomar los aprendizajes de lo que ocurrió allí. Es evidente que el sistema de planes sobre la sociedad más necesitada es un sistema que hay que revisarlo y modificarlo. Es evidente que dando planes sistemáticamente, sin un destino, una mejoría de la historia de cada una de esas familias, el problema no se va a resolver. Yo te agrego una opinión, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Para resolverlo de fondo el tema, muy de acuerdo en que es una absoluta irracionalidad política que gente no representativa, gente que saca 4 votos en las elecciones, distribuya 600 millones que le da todos los ciudadanos que trabajamos. Delirio. Un verdadero delirio parte que no mundo, ocurre sí. en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los lugares más radicalizados ideológicamente donde están en el gobierno. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo, una idea que la hablé con muchos dirigentes que respeto y que valoro y reconozco su honestidad, yo le agregaría un dato que es atomizar la distribución de los planes. Es decir, que los planes los tienen que manejar no el gobierno nacional, no los gobiernos provinciales, sino los intendentes. ¿Por qué? Porque el intendente está legitimado por el voto. Te guste o no te guste quién ganó la elección, bueno, ganó una elección y además tiene capacidad para controlar que hagan tareas educativas, que se capaciten, que hagan trabajos en el municipio de cerca. Y el hecho de que estén cada uno en su municipio evita que vengan al centro a generar nada. Si ahora le estás pagando para que vengan a cortar la calle, y la idea es pagarle para que no corten, para que trabajen en su distrito, mejoren el distrito y se mejoren a sí mismos capacitándose. Sé que hay polémica en el PRO con esta idea de que lo tendría que manejar los intendentes. No, por ejemplo, Grindetti está de acuerdo, el intendente de Lanús, pero no sé si eso te parece positivo. Yo te he escuchado esta mirada y creo que es absolutamente posible implementarlo de esa manera, pero te agregaría un complemento más. Vos podés capacitar a todas las personas que tengas capacidad de capacitar, que si la economía argentina no genera nuevas oportunidades, no, por supuesto, no hay destino con los planes. Por supuesto. Entonces, acá se trata, vos podés descentralizar la regulación, el control, la gestión del plan. Pero la solución está en la estrategia de desarrollo económico de la Argentina. Sin duda, sin duda. Entonces, para mí son las dos cosas al mismo tiempo. Una cuestión es cómo lo administras, más descentralizado, más centralizado. Que es válido el debate. A mí me parece que lo central es que se venga acompañado de una política de desarrollo. Sí. Sin desarrollo no hay solución de este problema. Alrededor del área metropolitana no hay destino para el conjunto, no solo para ese 42%, no hay destino para el conjunto. No, y además, digamos, si vos generás la situación de sentido común, de sentido común, de tratar de hacer un país razonable como existe en todas partes del mundo, y vos favoreces en lugar de impedir las inversiones, las nuevas inversiones en la Argentina, vos como parte del incentivo le podés decir a esos inversores, ahora hay empresas que están invirtiendo para incorporar determinada fuente de trabajo, cantidad de trabajadores. Bueno, mira, si de los 200 trabajadores que vas a tomar, vos 100 son gente que está desocupada y que cobra un plan, yo te voy a acompañar durante un año, te voy a acompañar durante 2 años, te voy a pagar la mitad del sueldo, cuando termine te haces cargo vos, si no funciona el trabajador no vas a tener que pagar un indemnizario, buscarle la vuelta para que eso sea ese plan sea una transición al trabajo genuino, ¿no? Efectivamente, y para eso el gobierno nacional tiene que desarrollar las condiciones del desarrollo productivo de la Argentina, y en la ciudad nosotros vamos a presentar un proyecto muy intensivo de política pública en el desarrollo económico de la ciudad, que yo creo que es lo que hay que acompañar. Nico. Fernán, ¿cómo estás? Hoy en el PRO, para precandidatos, hay 2 que tienen muchas posibilidades. Uno está Jorge Macri, el otro sos vos. Si bien hay otros, pareciera que son los que más apoyos tienen. ¿Cómo van a dirimir
esa interna? Porque después va a haber una PASO en la que por ahí también se anote otro candidato, como es Lustó, y me imagino que no van a querer dividir esos votos. ¿Cómo la van a dirimir? Bueno, para eso va a haber muchas personas que van a opinar, sobre todo los líderes nacionales. Pero a mí, si vos me preguntás a mí qué creo que hay que hacer, es hablarle con claridad a la sociedad, explicarle la visión de cada uno de nosotros, qué es lo que aporta cada uno de nosotros, qué mirada tiene de desarrollo económico y productivo de la ciudad, y en base a eso que la ciudadanía disponga, con algún mecanismo que se exprese la ciudadanía. ¿Alguna interna? ¿Previo a las PASO? Previo a las PASO, ¿te imaginas? Como el radicalismo suele hacer elecciones internas. Eso, o puede ser con encuestas con un de común acuerdo. De común acuerdo. Me parece que el camino razonable sería, hablemosle a la sociedad, contémosle qué es lo que ofrecemos cada uno y que la sociedad disponga, como siempre, que es lo que corresponde. ¿Hay un poquito de egoísmo en este momento en la oposición? ¿A qué voy? Sin dar nombre para no ofender a nadie, porque no es la idea es hablar un poco en profundidad del asunto, no de las personas. Lo noto de algunos candidatos que priorizan su idea o su deseo de ser candidato a algo, a lo que con todo respeto no les da, ni la popularidad, ni el conocimiento, ni nada, y eso genera complicaciones hacia adentro. ¿Crees que hay gente que está priorizando su deseo personal más que el bien colectivo, el bien del equipo, del grupo, de la coalición? Mira, podría ser. Yo creo que lo más importante acá es necesitamos cambiar profundamente el país. Ahora, vos fíjate, todos pensamos que hay que cambiar, pero todos creemos, o muchos creen, que el cambio tiene que hacerlo el otro, ¿no? Es demasiado sencillo eso. Yo siempre digo, si queremos cambiar profundamente, lo primero que cada uno tiene que decir es qué va a cambiar él. Entonces, una de las cosas que tenemos que cambiar en la política es centrar la política en lo que atraviesa a la sociedad, no en lo que atraviesa las formas de la política, de quién se posiciona de tal manera o de otra. O sea, que ¿estás dispuesto a que haya un gabinete con menos cargos, que los sueldos no sean tan importantes, o al revés, crees que los sueldos del Estado deben ser importantes para capturar a los más capaces y no que se los lleve la actividad privada? Yo lo que creo que hay que hacer en la ciudad es dar más cuenta a la sociedad de cada peso que invertimos, cuál es el impacto que tiene en el ciudadano concreto. Claro. Eso es lo que yo creo. Y creo que hay que discutir peso por peso, programa por programa, cargo por cargo, sueldo por sueldo. Yo creo que el ciudadano porteño se merece una explicación más detallada de en qué vamos a gastar el dinero y si somos capaces de gastar un poco menos de dinero, devolvérselo en formato de menos impuestos o de alguna otra manera. Pero yo creo que lo que hay que discutir y lo que yo voy a proponer es discutir peso por peso, de que cada peso que gastamos tiene que tener una contraparte de un impacto social. Recién describías algo que hablamos mucho acá, que para mí es hoy el fenómeno político y social más contundente y más enorme que yo había visto alguna vez, que es el divorcio absoluto entre la sociedad y la política. Como si fuera dimensiones diferentes. Vos ves a una sociedad que está muy contenta por algunas cosas, como puede ser el fútbol, y eso es absolutamente independiente de la política, y muy angustiada y destruida por otras, y eso no es independiente de la política, pero sí la disociación es total, porque como decís vos, Fernán, vos ves a los dirigentes y siempre están hablando de si la magistratura, si el Congreso, si la comisión, si los cargos, si la elección, si las PASO, si lo otro, la gente está en otra. ¿Cómo se resuelve esa grieta que para mí es más grave que la otra? Porque sí, para mí esa es la verdadera grieta, la distancia que hay entre la gente y los dirigentes. Yo creo que estás tocando un punto central que fue uno de los motivos que me decidió a lanzarme. Es verdaderamente tenemos que cambiar esta dinámica. Por eso yo te hablaba de que el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros. Y yo creo que acá es muy importante, yo siempre insisto, hay que mantener el foco, definir qué es foco y qué es periferia en la vida, en todas las cuestiones de la vida y en la cotidianidad de cada uno de nosotros. ¿Qué es foco y qué es periferia? Yo me pasé toda la pandemia diciendo, acá lo único que importa es cuidar a la comunidad, porque vamos a atravesar un dolor tremendo y los instrumentos que tenemos no alcanzan para cuidar a todos. Entonces hay que centrarse en el cuidado ciudadano. Y trabajé toda la pandemia en eso. Y yo acá creo que el foco tiene que estar puesto en el bienestar integral de las personas. No puede ser que tengamos una ciudad de la calidad que han construido tanto Mauricio como Horacio en todo este tiempo. Y cuando vos le preguntás al porteño, está triste, angustiado, enojado, con bronca, sin expectativa, los chicos se quieren ir. Es imposible esto. Y yo creo que lo que hay que hacer es generar un conjunto de políticas públicas con una visión de plan de gobierno centrado en el bienestar integral de las personas, y toda política pública y todo peso que inviertas atraviesa primero ese primer foco.
Todo lo demás es secundario, por eso a mí nunca me vas a encontrar opinando sobre otro político, hablando mal de otro, ya me conocen. Tengo una gran capacidad de sostener el foco que me trajo acá, por lo que te dije. Sos un hábil gambeteador, Es que la vida es muy corta, sí, y en algún momento te tenés que mirar al espejo. Entonces, la pregunta es cómo te vas a sentir con vos mismo, con lo que hiciste, con las oportunidades que tuviste. Entonces, si yo tuve la oportunidad de ser ministro de Salud en esta catástrofe, quise hacer de ministro de Salud en la catástrofe. ¿Te emocionaste recién cuando hablaste de la pandemia? ¿Por qué? Porque, sí, siempre me emociono porque pasamos momentos muy duros todos. Y además yo viví el momento duro de mucha gente. Yo no puedo hablar de la pandemia sin emocionarme. Es muy loco porque en el momento en el que todo pasaba demostraba una templanza. Era muy difícil encontrarte un flanco no débil. Te permitías. Parecías inalcanzable, ¿no? Que no te entraba una bala. Y ahora apenas sobrevolaste el tema y se te llenaron los ojos de lágrimas, te cambió el tono de voz. Se trata de foco y periferia. El foco en aquel momento era cuidar al otro. Ahora ese foco ya no está y me permito expresar mis emociones. Me acuerdo una vez que viniste a un programa, no me acuerdo cuál era el programa, pero estaba yo, y era de los peores momentos. Y en el corte te estaba yendo, no sé qué, lo noté medio golpeado, ¿eh? Y le digo, che, ¿dormís? Me dijiste, no. Como diciendo, es una estupidez lo que estás preguntando. ¿Qué voy a dormir? Bueno, vos fíjate que me pasa mucho en la calle ahora. Mucha gente me para en la calle, me agradece, qué sé yo, y muchos de los que se paran a hablar conmigo se le humedecen los ojos cuando me hablan y me agradecen, ¿no? Que es un poco lo que me pasa a mí cuando hablo de lo que pasó, porque empatizamos un momento, ¿no? Y algunos incluso me dicen, no te metas en política, te van a estropear, cuídate, ¿no? Y yo digo, pero justamente lo que queremos es transformar la política para que entrar en la política no sea estropearse. Necesitamos, y a eso voy, digamos, a poner lo mío. Yo no voy a ser capaz de cambiar la política argentina, te imaginarás, pero voy a mostrar una forma, voy a iluminar un camino. Es cómo se construye una nueva forma de vincular los líderes circunstanciales con lo que atraviesa la gente. Y de eso se trata, y ahí voy a dejar mis próximos 4 años si puedo. Impresionante. Muy bien. Qué desafío, mamma mía. Pero bueno, pero eso me parece que habla de coraje. Sí, por supuesto. El coraje se expresa en tu convicción interior de lo que te da sentido en la vida, no en cuanto duro te pongas en el diálogo público. El coraje pasa por tu íntima convicción. Esa es una concepción más taoísta, claro, que es una línea que yo creo que la filosofía china tiene mucha cosa para enseñar. ¿Y en qué ya cambió tu vida por ser candidato? Porque viste que aunque, y lo digo en este sentido otra vez, no es por chicana, es buscando más el tema que está atrás de eso. La vida de los dirigentes cambia, por más humilde que sea el dirigente. Porque cuando sos jefe de gobierno, naturalmente vas a ir en un auto que es el del jefe de gobierno y vas a estar un montón de horas en una oficina con asesores que te van a contar las cosas y vas a ver cada vez menos de primera mano y vas a tener más gente que te asesore y vas a ir tal vez a distintos programas o a hablar de distintas cosas, te pelearás por cosas que antes no te peleabas. Tu vida va a cambiar. ¿Ya empezó a cambiar? ¿Tenés miedo a algo que cambie que no querés que cambie? No, digamos, empezó a cambiar con la pandemia, ¿no? Ya la popularidad hizo que mi vida privada se achique, mi vida pública sea grande, ¿no? Y obviamente va a seguir cambiando. Ese es el segundo aspecto que yo discutí mucho en este proceso de decisión. El primero, el que te conté, de qué iba a aportar de diferente, que es lo que estuvimos charlando. Y el segundo es si era capaz de seguir manteniendo genuinamente quién soy en un ambiente de tamaña exposición política y de espacio de poder. Bueno, eso tengo que aprenderlo. Mi respuesta es, me siento con la fortaleza para encararlo. Yo voy a hacer todos mis esfuerzos para seguir teniendo esa capacidad o ese interés de empatizar con lo que atraviesa el otro. Porque, digamos, eso lo traigo de naturaleza de mi profesión de médico. Los médicos tenemos esa cosa que a lo mejor otras profesiones no tienen, ¿no? Que vivimos trabajando en poder comprender qué emociones, qué problemática atraviesa el prójimo, más allá de cómo piense o nos trate. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Veremos si soy capaz de hacerlo. Yo no te puedo asegurar mi futuro, pero lo que sí puedo asegurarle a todo el mundo es que voy a hacer mi mayor esfuerzo para lograrlo. Impresionante. Apelo a tu carácter de médico. Hay un paciente ahí en la camilla que es argentina. Sí. Viene la familia, en la sala de espera está toda la familia argentina. Variopinta la familia, ¿eh? Algunos te quieren, otros no, otros más o menos, no sé qué. Tenés que salir, enfrentar a la familia de Argentina y decirle cuál es el diagnóstico. La Argentina está enferma porque perdió la capacidad de respetar la diversidad y desde esa diversidad construir un destino común. Entonces la Argentina está enferma y necesitamos salir de ahí. Ahora no se sale de esa enfermedad reconociendo o respetando alguna enfermedad que tenga,
pongo el ejemplo, no se sale de esa enfermedad cambiando tus principios morales, éticos, de ninguna manera, eso no se puede discutir. Pero hay que sanar a la Argentina. Y las personas, no todas, porque hay extremos, las personas son un conjunto, un continuo a lo largo de los 45 millones. Pero las personas sacan su lado bueno, porque todos tenemos algún lado bueno, alguno más chiquitito, otro más grande. Las personas sacan su lado bueno en términos que se desarrollan social, cultural y familiarmente en un ambiente amable y con cariño, claro, con amor, con contención. respeto, con contención. Entonces yo creo que a la Argentina hay que darle el tratamiento de la contención y el cariño y dejar los espacios para que cada uno sea capaz de sacar su lado bueno y que el lado humano lo empecemos a guardar, porque si te ponen en un combate, si a vos, a cualquiera de nosotros nos ponen en la línea de fuego en Ucrania con un arma en la mano, ¿qué vas a hacer cuando vienen los rusos corriendo? Ahora, yo no podría matar a nadie. Si vos podés matar a alguien, nunca podría. Ahora, si viene alguien y me está disparando de frente, ¿qué hago? Entonces lo que tenemos que evitar es poner a la gente enfrente de otro con un arma en la mano. Hay que desandar eso y hay que construir un espacio donde empecemos a entendernos, que no va a ser ponerse de acuerdo, para eso están las elecciones, la democracia. Va a ser algunas cuestiones que entendamos que la nación se construye con la totalidad del conjunto y luego va a tener el destino que querramos la mayoría. Y de eso se trata para mí. Esa Argentina requiere ese tratamiento. Sí, me lo decía Alfonsín, ¿no? Que, digamos, administrar los consensos y los disensos de la sociedad. Es así, de acuerdo absoluto. ¿Vos querías preguntar algo, Nico? Sí, y tenía que ver también con esto, con los familiares que venías diciendo. Tu mujer y tus hijos, ¿cómo te apoyan? Imagino que obviamente ahora te apoyan, pero ¿cómo lo tomaron? Porque la vida para ellos también va a cambiar. Ya empieza a cambiar ahora con vos siendo candidato y en el caso que llegues a ser jefe de gobierno también empiezan a ser más públicos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dijeron en este proceso? Bueno, estuvimos todo este año charlando el tema. Para ellos es tan importante lo mismo que para mí. Es decir, cada uno de ellos tiene su vida y trabajamos en que mi vida no sea más importante que la de los demás en casa, ¿no? Digamos, hacemos enormes esfuerzos por cuando dialogamos qué nos pasa, cada uno tiene su cuota aparte de qué pasa, porque cada uno vive en un contexto. Un hijo de 14, 18, de 26, digamos, cada uno tiene, para él, ese año es el más importante de su vida. ¿Y a quién votan ellos? Entonces, trabajan, bueno, ahora espero que voten al padre. Pero digamos, nosotros trabajamos mucho en que cada uno de nosotros encuentre el sentido de su transitar. Y que la vida es un camino, no es un resultado. La vida es un camino. Entonces, ellos lo que más trabajamos conmigo mismo es si yo verdaderamente encontraba el sentido de esta decisión. Y un poco, como te digo, el sentido de que vengo a aportar diferente, porque si no, no tiene sentido hacer el esfuerzo, y el sentido de si puedo seguir siendo yo. Con esas dos condiciones todos estamos, cada uno de nosotros tiene su historia de cómo la charlamos y la planeamos. Mi mujer tiene su trayectoria profesional, es una excelente profesional, es una epidemióloga, digamos, con una carrera profesional muy importante, y mis hijos, cada uno está desarrollando su carrera, y nosotros los 5 compartimos lo que hace cada uno. Así que en ese sentido, no somos una familia donde hay un mártir que se dedica a la cosa pública y los demás lo aguantan. Ese no es el estilo de mi familia. La última, por lo menos de mi parte, sos un hombre de fe cristiana, hablaste del taoísmo, ¿en qué cosas te apoyas vos? ¿En qué cosas te apoyas vos? Además de la medicina, esto del foco permanente. Tengo una formación cristiana de origen, pero creo profundamente en el humanismo y el sentido humano del tránsito de la vida. Si vos me decís quién te representa así claramente, probablemente sea Mandela, probablemente sea alguna cuestión de filosofía hindú, alguna cuestión de filosofía china, alguna cuestión de filosofía occidental, alemana. Son cuestiones, el humanismo alemán me atraviesa bien de frente. Creo profundamente en que todo, y lo vimos en la pandemia, todo lo importante de nuestras vidas no estaba ni en lo material ni en el debate de las ideologías. Claro. Estaba en cómo estábamos y que habíamos perdido nuestra capacidad de compartir y de atravesar emociones con alguien. Eso fue la pandemia. Y eso es lo que a mí me representa. Gracias, Fernán, por tu tiempo. Felicitaciones por la decisión, por la valentía. No es sencillo. Y bueno, estás en esta... Toda la suerte, la verdad, para este camino que arranca. Gracias a ustedes, esto fue la verdad que un muy lindo momento. Nos vamos a ver seguido a partir de ahora, porque año electoral vamos a hablar todo el tiempo. Y sí, así es esto. Bueno, arrancó. Ojalá tenga la oportunidad de que después me critiquen por las cosas que hago. Sí, tranquilo que va a ocurrir, No te quepa ninguna duda. Gracias, Fernán, por haber estado acá. Muchas gracias. Bueno,
Nos estamos retirando. Sí, yo me estoy retirando. Usted se está llegando, Leuco. Yo me tengo que quedar. Sí, usted se Tengo tiene que quedar hasta las 7 de la tarde, si no me equivoco. Voy a hacer